La noche en que todo cambió. Ella me miró con esos ojos que una vez creí sinceros y dijo, «Hueles a alcohol otra vez. Eres patético». Yo no había bebido ni una gota en meses. Pero eso no importaba. Lo que importaba era que, en ese momento, mientras sus palabras me golpeaban como puñetadas en el estómago, vi en su teléfono la notificación de un mensaje que no era mío. Me llamo Li Wei. Tengo 38 años. Trabajo como ingeniero en una empresa estatal de telecomunicaciones en Pekín. Y durante 12 años creí que mi vida era estable. Predecible. Incluso envidiable. Casa en Haidian. 2 hijos en buenas escuelas. Hipoteca casi pagada. Xiaolin, mi mujer, era profesora de literatura en una universidad privada. Siempre hablaba de valores familiares. De lealtad. De cómo el mundo moderno corrompía a la gente. Yo asentía. Porque era más fácil asentir que discutir. Pero esa noche, cuando me acusó de beber delante de los niños, que nos miraban asustados desde el pasillo, algo se rompió dentro de mí. No grité. No la confronté. Solo recogí mi chaqueta y salí a caminar por las calles iluminadas de neón. Pekín nunca duerme. Y esa noche yo tampoco quería dormir. Caminé hasta el amanecer, pasando por los hutongs que aún resisten entre rascacielos. Por los parques donde ancianos practicaban tai chi como si nada pudiera perturbar el orden del universo. Al volver, ella dormía. Su teléfono estaba sobre la mesita. Lo desbloqueé, conocía la contraseña. La fecha de nuestro aniversario, y allí estaba todo. Mensajes con un hombre llamado Chenao. Un colega suyo del departamento de literatura. Fotos. Planes para un fin de semana en Shanghái por un congreso. Palabras que nunca me había dicho a mí. Te echo de menos cuando él está en casa. Pronto seremos libres. No lloré. No sentí rabia inmediata. Sentí frío. Un frío que se instaló en los huesos y no se fue nunca más. Los días siguientes fueron una actuación perfecta. Preparaba el desayuno como siempre. Llevaba a los niños al colegio. Sonreía cuando ella hablaba de sus clases. Ella seguía acusándome de beber. Delante de amigos. De mis suegros. Incluso en el grupo de WeChat de la familia. Wei está pasando por una fase difícil. Escribía. Con emojis tristes. Yo leía y no respondía. Guardaba pantallazos. Empecé a observar. Chenao era viudo. 42 años. Publicado. Con buena reputación académica. Tenía una hija adolescente que vivía con los abuelos en Tianjin. En las fotos de Baking Moments, aparecía como el padre perfecto. El intelectual sensible. Xiaolin lo mencionaba a veces en casa. Casualmente, Chen la ayudó con un artículo. Yo asentía. Decidí esperar. No porque fuera noble, sino porque actuar impulsivamente habría sido estúpido. En China, el divorcio es caro. Complicado. Y los hijos suelen quedarse con la madre si ella sabe jugar bien sus cartas. Especialmente si pinta al marido como alcohólico. Yo no podía permitir que mis hijos crecieran creyendo eso de su padre. Así que empecé a documentar. Grabé conversaciones en las que ella me acusaba. Con fecha y hora. Guardé recibos de mis salidas solo. Sin alcohol. Fui al médico para un análisis de sangre que demostrara que no bebía. Todo en silencio. Una noche, mientras ella se duchaba, copié todos los mensajes en un disco duro externo. Eran cientos. Algunos tan íntimos que me revolvieron el estómago. Pero los leí igual. Necesitaba entender.
¿Cómo había pasado? ¿Cuándo dejó de verme como hombre y empezó a verme como obstáculo? En uno de los mensajes más antiguos. Ella le escribía, güey es bueno. Pero predecible. Contigo siento que vivo. En otro reciente, cuando termine el semestre. Le diré la verdad. No aguanto más esta mentira. Yo no era predecible. Era responsable. Pagaba las facturas. Llevaba el coche al taller. Escuchaba sus quejas sin interrumpir. Pero eso, al parecer, no era suficiente. El frío se convirtió en algo más denso. Una especie de calma calculadora. Empecé a planear. No con furia, sino con precisión. Como cuando resolvía un problema de ingeniería complejo, paso a paso. Sin errores. Los meses siguientes fueron un ejercicio de contención. Cada mañana me levantaba a las 6. Preparaba el almuerzo de los niños. Iba al trabajo. Por las noches. Cuando ella corregía exámenes en el salón. Yo revisaba los mensajes nuevos. Siempre había nuevos. Chenao era cuidadoso. Nunca quedaban en lugares demasiado obvios. Hoteles boutique en las afueras. Apartamentos alquilados por horas a través de apps. Usaban nombres falsos en las reservas. Inteligentes. Los dos. Yo empecé a seguirlos. No todos los días, eso habría sido arriesgado. Pero sí lo suficiente. Una tarde de sábado. Fingí un viaje de trabajo a Shanghái y en realidad tomé un tren a Tianjin para ver a la hija de Chen. Quería entender quién era el más allá de los mensajes. La chica. Meilin. Tenía 16 años. La encontré en un parque cerca de la casa de sus abuelos. Era guapa. Reservada. Con los mismos ojos que su padre en las fotos. Le hablé como un viejo amigo de la familia, mentí sin esfuerzo. Me contó que su padre venía poco. Que estaba muy ocupado con la universidad. Que su madre había muerto cuando ella era pequeña. Que a veces sentía que no tenía padre de verdad. Sentí algo parecido a la piedad. Pero la aplasté rápido. Él había elegido. De vuelta en Pekín. Empecé a recopilar información sobre Chenao. No era difícil, académicos dejan huellas digitales por todas partes. Encontré artículos suyos plagiados parcialmente, no mucho. Pero suficiente para levantar sospechas si alguien investigaba a fondo. Encontré reseñas de estudiantes que lo acusaban de favoritismo con ciertas alumnas. Nada probado. Pero rumores que podían crecer. Xiaolin empezó a estar más nerviosa. Notaba que yo ya no discutía cuando me acusaba de beber. ¿Por qué no te defiendes? Me preguntó una noche. ¿Por qué no hace falta? Respondí. Me miró extrañada. Por primera vez. Vi un destello de miedo en sus ojos. Decidí dar el primer paso pequeño. En Anne Mesley. Envié a la decana del departamento de Xiaolin un correo con capturas de mensajes donde ella hablaba mal de colegas. Incluyendo a la propia decana. Nada sobre la aventura aún. Solo lo suficiente para que empezaran a mirarla distinto. Al día siguiente. Volvió del trabajo pálida. Alguien está difundiendo rumores sobre mí. Dijo. Qué raro. Respondí. Sirviéndole té. Debe ser alguien envidioso. Ella no sospechaba de mí. Aún no. Empecé a beber de verdad. Solo en casa. Cuando los niños dormían. Un vaso de baijiu para dormir. 2. Sabía que era peligroso. Pero también era útil, confirmaba su narrativa. Si algún día llegaba a juicio. Habría testigos que me habían visto beber. Pero yo controlaba la cantidad.
Nunca suficiente para perder el control. El frío interior se hacía más profundo. A veces me miraba en el espejo y no reconocía del todo al hombre que me devolvía la mirada. Más delgado. Ojos más hundidos. Pero decidido. Una noche. Xiaolin llegó tarde. Olía a perfume caro que no era el suyo. Me besó en la mejilla como siempre. Reunión de departamento. Dijo. Asentí. Diviértete. Cuando se durmió. Revisé su teléfono otra vez. Habían reservado un viaje a Sanya para las vacaciones de octubre. Solo ellos dos. Los niños se quedarían conmigo. Claro. Sonreí en la oscuridad. Era hora de acelerar un poco. El viaje a Sanya nunca ocurrió. 2 semanas antes. Envié un paquete anónimo a la esposa del decano, que casualmente era amiga de Xiaolin. Dentro. Fotos impresas de ellos dos en un hotel de Shanghái. Tomadas desde lejos. Pero claras. Sin nota. Solo las fotos. El escándalo fue contenido. Pero suficiente. La decana llamó a Xiaolin a su despacho. Hubo lágrimas. Negaciones. Promesas de que era un malentendido. Chen Hao fue más frío, dijo que alguien había manipulado las imágenes. Pero la semilla estaba plantada. Xiaolin volvió a casa destrozada. Por primera vez en meses. Se sentó frente a mí y lloró. Alguien me odia. Güey. Alguien quiere destruirme. La abracé. Tranquila. Seguro que se resuelve. Sentí su cuerpo temblar contra el mío y... Por un segundo. Dudé. Recordé cuando nos conocimos en la universidad. Ella con su risa fácil. Yo torpe con las palabras. Pero el recuerdo se desvaneció rápido. Chen Hao empezó a distanciarse. Los mensajes se volvieron fríos. Es mejor que nos veamos menos hasta que esto pase. Ella le suplicaba. Él respondía tarde. O no respondía. Yo observaba desde fuera. Como un espectador de mi propia vida. Decidí golpear donde más dolía a Chen. ¿Su hija? Contacté a Meilin a través de WeChat, usando un número nuevo. Me presenté como un periodista investigando plagio académico. Le envié fragmentos de los artículos de su padre comparados con fuentes originales. Le pregunté si quería comentar. No respondió de inmediato. Pero días después, es verdad. Le envié más pruebas. Pregúntale a tu padre. No sé qué pasó exactamente en Tianjin. Pero Chen Hao canceló clases 2 días seguidos. Xiaolin me comentó que estaba enfermo. Empecé a beber más. No para confirmar su mentira, sino porque el frío necesitaba algo que lo calentara. Me despertaba con resaca. Iba al trabajo igual. Mis compañeros notaban que estaba más callado. ¿Todo bien en casa?, preguntaban. Perfecto, respondía. Una noche, Xiaolin encontró una botella vacía en la basura. «¿Lo sabía?», gritó. «Estás bebiendo otra vez». Los niños escucharon. Mi hijo mayor, Jun, me miró con decepción. En ese momento, casi le digo todo. Casi explotó. Pero me contuve. Tienes razón. Dije solamente. Lo siento. Ella se sintió victoriosa. Yo. Vacío. El plan entraba en su fase más peligrosa. Ya no podía parar. Había cruzado una línea invisible, estaba destruyendo vidas ajenas para equilibrar la mía. Y lo peor era que no sentía remordimiento. Solo cansancio.
El semestre terminó. Las sospechas en la universidad no desaparecieron, pero se diluyeron. Xiaolin conservó su trabajo, aunque con advertencias. Chen Hao fue más afectado, una investigación interna por plagio. Aún no había concluido, pero su nombre ya estaba manchado. Ellos intentaron verse de nuevo. En secreto. Yo lo sabía porque seguía teniendo acceso a su ubicación compartida, ella nunca la desactivó para mí. Lo seguí una tarde hasta un café en Sanlitun. Me senté en una mesa lejana, con gorra y gafas. Los vi discutir. Ella lloraba. Él miraba su teléfono constantemente. Cuando salieron, los fotografié besándose en el parking subterráneo. Fotos claras. Con fecha. Esa noche, las envié anónimamente al Comité de Ética de la Universidad de Chen. Y también a Meilin. Al día siguiente, Chen Hao me llamó. No sabía que era yo. Claro. Usé otro número. ¿Quién eres?, preguntó. Voz temblorosa. Alguien que sabe lo que haces. Respondí. Deja a la mujer casada en paz. Colgué. Xiaolin estaba histérica. Chen dice que alguien lo está amenazando. ¡Qué miedo!, dije. Empecé a preparar el golpe final. Reuní todo, mensajes, fotos, grabaciones, análisis médicos que demostraban que no era alcohólico. Testimonios de amigos que podían confirmar que las acusaciones eran falsas. Contraté un abogado especializado en divorcios. Uno caro. Uno que no hacía preguntas incómodas. Pero antes del divorcio, quería que ella lo supiera todo. Una noche, cuando los niños estaban con mis padres, puse sobre la mesa el disco duro. «¿Mira esto?», dije. Abrió el archivo. Leyó. Vio las fotos. Los mensajes. Sus propias palabras. Primero negó. Luego lloró. Luego gritó: «¿Cómo te atreviste a espiarme?». ¿Y tú?, pregunté con calma. ¿Cómo te atreviste a destruirme delante de nuestros hijos? Se derrumbó. Fue un error. Te quiero. Güey. Podemos superarlo. No. Respondí. Ya no. Le conté todo lo que había hecho. Las fotos enviadas. Los rumores. El daño a Chen. Me miró como si me viera por primera vez. ¿Quién eres tú?, susurró. El hombre que cayó demasiado tiempo. Dije. No hubo violencia. Solo silencio después. Al día siguiente, presenté la demanda de divorcio. Con todas las pruebas. Ella no pudo usar la carta del alcoholismo. Los jueces en China valoran las pruebas. Y yo tenía montañas. Chen Hao perdió su puesto. La investigación concluyó plagio. Se mudó a otra provincia. Xiaolin se quedó con los niños la mayoría del tiempo. Pero yo tengo visitas amplias. Pago la manutención. Veo a mis hijos los fines de semana. Han pasado 2 años. Vivo en un apartamento pequeño en Chaoyang. Trabajo remoto la mayoría del tiempo. Bebo menos. Pero bebo. No mucho. Solo para dormir. Los niños están bien. Jun me pregunta a veces por qué mamá llora tanto. Le digo que los adultos a veces cometen errores. Xiaolin encontró otro trabajo. En una escuela privada más pequeña. No volvió a saber de Chen Hao. A veces la veo cuando recojo a los niños. Nos saludamos educadamente. No hay odio visible.
Solo distancia. Una vez. En el parking del colegio. Me detuvo. ¿Valió la pena? Preguntó. La miré. ¿El qué? Todo esto. Destruirnos a todos. No destruí nada que no estuviera ya roto. Respondí. Se fue sin decir más. En las noches solitarias. Reviso las fotos antiguas. Nuestra boda. Los niños pequeños. Sonrío a veces. Pero es una sonrisa sin calor. Me pregunto si el hombre que planeó todo aquello sigue siendo yo. O si se perdió en algún punto del camino. No tengo respuesta. A veces recibo mensajes anónimos. Amenazas veladas. Creo que de amigos de Chenao. O quizás del mismo. No respondo. No me importan. El frío sigue ahí. Ya no duele. Se ha convertido en parte de mí. Ayer vi a Xiaolin en un supermercado. Iba con un hombre nuevo. Más joven. Reía. Yo empujaba mi carrito solo. Nuestras miradas se cruzaron un segundo. No saludó. Yo tampoco. Pagué mis compras y salí al sol de Pekín. El tráfico rugía. La gente corría. La vida continuaba. Me detuve un momento en la acera y pensé, ¿habría sido diferente si hubiera hablado antes? ¿Si hubiera gritado en lugar de callar? No lo sé. Y probablemente nunca lo sabré. ¿Valió la pena convertirse en el monstruo para derrotar al otro?